Estar presente, compartir con nosotros este espacio y darnos el privilegio de ser colaboradores de Dios en esta tarea de edificación. Vamos a continuar con lo que estuvimos abordando en la noche de ayer, al entender la obra de Dios, cómo somos nosotros colaboradores. Aclarábamos la diferencia entre la obra de Dios y las obras de Dios. Dijimos que la obra de Dios está ligada al propósito, en el que Dios define su voluntad para hacer todo, o sea, cómo Dios obra. Y Dios obra a través de su designio definido en Cristo. Por eso la obra de Dios es la expresión de Cristo en todo. Y las diferentes operaciones para llevar a cabo todos esos planes que Dios trazó desde ese propósito, que define el designio, la voluntad, están expresadas por las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dijimos entonces que las obras de Dios son todas aquellas expresiones que nosotros participamos desde la obra. ¿Y cómo Dios descansó de sus obras? Bueno, cuando la obra completa, perfecta del Hijo se lleva a cabo y Él dice: hecho está. Entonces ya Dios vio que su obra hecha en Cristo está completa, perfecta. Todo allí quedó concluido. Y el Hijo, al declarar: Padre, he acabado la obra que me diste. Esa era la obra de Dios, lo que en Cristo se iba a realizar en perfección. Y desde allí entonces Él nos invita a participar de sus obras. El Padre, satisfecho por la obra del Hijo, entonces nos involucra a nosotros en la obra de Dios. Bueno, hablábamos entonces que para hacer la obra de Dios, de la edificación, definíamos que una de las obras de Dios es la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso dice que a nosotros se nos encargó la obra del ministerio, la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas en que todos los salvados participan es que ejercen ese ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo es una obra que todos estamos llamados a realizar. Y hablamos entonces cómo desde esa edificación hay principios que tenemos que nosotros guardar para hacer las cosas no que queremos, no que nos gusta, no que imaginamos, sino que Dios ha definido. Y dijimos anoche que todo lo que se edifica nace del Creador. O sea, Él es por su propósito quien define lo que hay que hacer. Entonces no es nosotros lo que decidimos qué hacer en la edificación, es el Creador que lo define basado en un propósito. Lo segundo que aprendimos es que todo lo que se edifica debe guardar un diseño. O sea, Dios es el que define el diseño al ser el arquitecto y constructor de la iglesia. Él es el que marca los trazos, la forma, la naturaleza, el orden de esa obra. No nos corresponde a nosotros ni opinar, ni mucho menos cambiar o alterar lo que Él como arquitecto y constructor definió en la edificación de la iglesia y en la obra de la edificación de los santos. Tercero, aprendimos que todo lo que se edifica debe
ceñirse a unos planos. Esos son principios de construcción, de edificación. Porque los planos son los que grafican las medidas, los detalles, los códigos en que la edificación se hace. Cada uno de nosotros somos, diga, colaboradores. Esa fue la declaración que leímos en cuanto a Pablo, que él como perito arquitecto puso el fundamento y ahora nos pide a que cada uno nos sobreedifica. O sea, va poniendo renglón tras renglón, línea tras línea, mandamiento tras mandamiento, hasta que todos lleguemos a la plenitud, a aquella medida exacta en que el diseño lo define. Si el diseño dice que son 7 pisos, entonces si vamos en el cuarto, no hemos llegado. Hay que seguir sobreedificando. Por eso cuando entendemos el diseño que Dios revela, podemos participar colaborando. Diga, colaboradores. No somos dueños, no somos jefes, porque en esta labor sencillamente somos colaboradores de Dios. Y ahora vamos entonces a avanzar. Punto número 4. Todo lo que se edifica se hace desde un fundamento firme. Una vez se define lo que se ha de edificar, lo primero que se pone es el fundamento. Y de acuerdo al tamaño de la construcción es la solidez del fundamento. Si estamos hablando de la iglesia de Cristo, que es casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, entonces el fundamento tiene que ser firme. ¿Y cuál es el fundamento? Pablo lo enseña, que el fundamento es Cristo. ¿Quién es el fundamento? Por lo tanto, ese fundamento no puede ser cambiado, no puede ser alterado, porque Él es el que le va a dar la firmeza a la estructura que se levanta. Quiero que leamos en Efesios, para que veamos aquí algunos aspectos importantes que Pablo declara. Capítulo 2, versos 19 y 20. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Como miembros de la familia de Dios, en calidad de piedras vivas de la casa de Dios, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta declaración nos sirve como un trampolín para llegar a donde queremos entender este principio de edificación. Quiero poner a su consideración algunas observaciones gramaticales que están en el texto y que nos van a ser útiles para entender todo lo que el apóstol quiso expresar. Ahí dice, siendo edificados, diga edificados. Muy bien. Esta es una palabra que poco valoramos en nuestra terminología, llamémosle evangélica, edificados. No es algo a lo cual la gente esté retada a entender ni a hacer. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser bendecida, pero no edificada. O sea, es más fácil que la gente diga, venga, reciba la bendición, a que venga y reciba la edificación. Porque la edificación es una tarea inteligente. Es una tarea que tiene un orden. La edificación viene por un proceso, diga proceso. La bendición por un suceso. Entonces la gente está esperando es el suceso. Voy a la reunión, voy al culto de milagros, vino el profeta tal, y él quiere ir allí para recibir la bendición. ¿Cierto que así se piensa? Y más cuando así se promueve. No se pierda el domingo el culto de milagros. No falte mañana la noche de poder. Venga y reciba el poder, reciba la gloria, sienta el fuego. Entonces, si eso es como se promueve la reunión de los santos,
Los creyentes vienen con la expectativa de sentir la bendición. No les interesa la edificación. Porque nosotros mismos en el lenguaje que usamos estamos provocando que la gente le interese más aquello que le emociona, que le gusta. Y hacemos reuniones y cultos no para edificar a los santos, sino para atraer a los congregantes. ¿Cómo ellos están? Y entonces yo me valgo de mercadotecnia, estrategias, formas agradables a que la gente venga a la reunión, y busco los mecanismos para retenerlos en la congregación. Y son congregantes bendecidos, pero no son santos edificados. Porque la edificación, le dije, es un proceso inteligente. Usted no edifica ahí tirando ladrillos uno sobre otro, no. Que usted tenga un solar o un patio o un lote y amontone ladrillos no quiere decir que ha edificado una casa. Y así es lo que muchos hacen. Consiguen un lote, un auditorio, lo amontonan de creyentes y dice: estamos levantando una nueva obra, estamos edificando una nueva iglesia. Y casi siempre que están edificando es cuando ven el templo o el auditorio construido. Pero no, la edificación que habla el apóstol Pablo tiene que ver es con el incremento de Cristo formado en la vida de la gente. Y eso es, diga, proceso. Por eso, diga, edificados. Lo importante no es que tú te vayas bendecido de esta reunión, sino edificado. Porque la bendición, como se entiende, que es la búsqueda de una experiencia, de una emoción, va a ser pasajera. Pero la edificación perdura en tu espíritu. Porque es obra de Dios y la palabra, diga la palabra. ¿Por qué? Porque es crecer sobre el fundamento. Como Cristo es formado, incrementado en mi vida. Él es el fundamento que nutre esta estructura, esta piedra viva. Él le da desarrollo, firmeza, solidez. Por eso habla Pablo de estar arraigados y cimentados en Cristo. Porque es una tarea continua. Bien, diga sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No está diciendo que el fundamento son los apóstoles y profetas. No. El fundamento puesto por apóstoles y profetas. Porque dije que el fundamento es lo primero que se hace en una construcción. ¿Quiénes son los que hacen la labor de fundamentar? Diga, apóstoles y profetas. Porque ese es el orden de ejecución en la edificación. Puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y profetas. Ahora, como ese primeramente se ha entendido que es jerarquía y no funcionalidad, ahí identifica es el oficio primario, no el título. Y cuando tú observas, poner el fundamento se tiene que cavar para que el cimiento esté y el fundamento esté puesto. Si tú y yo vamos a hacer esa labor, te darás cuenta que terminamos desapareciendo. Porque es cavar. El apóstol y profeta no está arriba en la cúspide del edificio. Aquí estoy yo. No. Realmente un apóstol y profeta de fundamento no tiene un protagonismo propio, ni quiere resaltar su figura. Él quiere hacer el oficio de fundamentar. Lamentablemente, en los círculos que nos movemos, el apóstol y profeta parece que fueran como los papas, como la figura máxima.
Los pastores, los evangelistas están por debajo de nosotros. Y esas ínfulas jerárquicas, piramidales, mal entendidas, es lo que lleva a que muchos no valoren la multifuncionalidad de las 5 gracias, que no compiten en título, ni en unción, ni en protagonismo, se complementan. En el orden de Dios, en cuanto al propósito de la edificación, Él le da el mismo valor a las 5 gracias. Por eso Él los puso, Él las constituyó. Solo que le da un orden, pero no una jerarquía. Pastores acomplejados, inseguros, porque piensan de que están perdiendo estatus, entonces dice: no, ya mi tarjeta no va a decir pastor, va a decir es apóstol, porque si me llaman apóstol, yo estoy un poquito más arriba, Y entonces algunos cometen esa locura y desorden, porque termina reclamando el título, pero ignorando la función. Apóstol no es un título, no es un cargo jerárquico, no es el bravo del equipo, no, es la función primaria que Dios emplea en la edificación de los santos. Igual de valor, igual de dignidad, igual de utilidad la tiene el maestro, el evangelista, porque eso es un asunto en el que Dios a cada uno, como a Él le place, le da esa gracia. Entonces, tú no eres apóstol porque ostente el título, tenga una mega iglesia o ponga 3 bajo tu cobertura. Eso no es lo que acredita que tú seas apóstol. Lo que realmente es la función en la cual Dios te ha establecido. Entonces, aquí es donde la edificación de esta casa de Dios viviente no tiene solidez, es porque se ha quitado el valor funcional de cada gracia que Dios ha concedido. Diga apóstol, es arquitecto. Diga profeta, tiene ingeniería espiritual. Esa es la función. Y tienen que hacerlo basado en el conocimiento del diseño, de lo que son los planos y de lo que es el propósito de esa casa. ¿Cuál ha sido el problema? Es que el apóstol piensa que lo que él diga es la última palabra. Y llega el profeta y dice: no, pero a mí Dios me mostró, Dios me dijo. Entonces se genera un desorden, porque si vino un apóstol y trazó una línea de edificación, a la otra reunión, al otro congreso, al otro evento, vino un profeta y que el Señor me muestra, el Señor me dice, y cambió lo que el otro enseñó. Entonces lo que hemos visto es competencia entre quién es más ungido, a quién Dios más lo usa. Y aquí no se trata ni de unción ni a quién Dios use, sino a quién Dios puso en esa función, en ese oficio, para hacer una obra complementaria, no de competencia. Y lo triste es que muchos de los que dicen ser apóstoles y profetas ni son arquitectos ni son ingenieros. Yo creo que ni albañiles llegan. Un albañil sirve para pegar el adobe, pero él no tiene la capacidad de generar cálculos de estructura, trazos de fundamento. Él no sabe nada de eso. Entonces, que usted esté amontonando ladrillos o pegando ladrillos no quiere decir que está edificando una casa. Porque la casa tiene que tener el fundamento, tiene que respetar el diseño y que tiene que edificar sobre planos. Diga, sobre planos. Y aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es eso. Ahora, cuando se hace esa edificación,
inteligente por peritos. La palabra perito es experto, erudito, versado, diestro. No es un neófito, no es un aprendiz, es un perito, arquitecto. Entonces, ya le dije que el hecho de que se haya hecho por gente neófita, que lo que busca es el título pero no hacer la función, ellos lo que a veces le enseñan a la iglesia como fundamento son rudimentos. Yo he oído algunos: no, es que nosotros de este fundamento no nos vamos a mover. Así hemos crecido y son los fundamentos de nuestra fe. Y lo rebaten con argumentos bíblicos. Y después, cuando me siento, a ver, explíqueme cuál es el fundamento que tú dices que es innegociable. Se me está refiriendo a ritos, a ceremonias, rudimentos. Y no quisiera mencionar para no causar molestia, pero ese no es un fundamento. Lea lo que Pablo habla de rudimentos en Hebreos. Son las cosas que mucha gente la considera fundamento. Él habla ahí los rudimentos de la doctrina, rudimentos de la doctrina de Cristo: imposición de manos, bautismo, habla de lo que es arrepentimiento de obras muertas. A eso mucha gente le llama los fundamentos de la fe, y son rudimentos. Ahora, y como usted tiene argumentos bíblicos, entonces cree que eso es correcto. Por eso hay que leer los planos para saber qué va ahí. Entonces, diga: todo lo que se edifica con el conocimiento del propósito, del diseño, del fundamento, tiene crecimiento. Ahí dice: edificado sobre el fundamento, va creciendo. ¿Va qué? Que esa es otra cosa. Hoy la gente mide el crecimiento ¿cómo? ¿Cómo lo mide hoy? ¿Cómo miden el crecimiento de la obra del Señor? Hola, sí, gracias. Y la cantidad de los ingresos. Esos son los tres factores por el cual la gente mide crecimiento: la cantidad de gente que se reúne, el tamaño del auditorio y la cantidad de los ingresos. Hemos tenido un crecimiento bárbaro. Para hacer crecimiento de esa naturaleza, usted no necesita conocer fundamento. Usted lo que necesita conocer es estrategia de mercadeo, de saber eventos, ¿o no? Si quiere esas tres cosas, lo puede lograr ignorando el fundamento. Es más, ni siquiera tiene que hablar de Cristo. Usted tiene que hablar del Evangelio. ¿Cómo así? Es que no todo lo que se habla de Evangelio es Cristo. Venga y reciba la bendición, no falte, mañana arrebata tu milagro, mañana noche de libertad. Usted le está hablando del Evangelio, o sea, las buenas noticias. Y a una persona que está en problemas, en necesidades, venir a recibir esa bendición es un buen evangelio. Pero lo que hace crecer a la gente no es la buena noticia, es Cristo. Por eso el fundamento es quien diga Cristo. Entonces la gente cree que hay crecimiento, está creciendo la obra del Señor. No, el crecimiento se mide es cuánto Cristo ha sido edificado, ha sido formado, ha sido incrementado en esa piedra viva. Ahí sí usted dígame qué crecimiento tiene. Por eso ahí dice que va creciendo para alcanzar la estatura de Cristo, no el número de congregantes. ¿Y hacia dónde apunta el objetivo de ese crecimiento? Ahí lo dice: para hacer. ¿Para qué? No para hacer reuniones, esto, aquello. No es lo que tú vas a hacer, es lo que tú vas a hacer.
Mire lo que dice el texto. Para hacer un templo. Y esta es una analogía triple que usa el apóstol para hablar de la edificación. Diga templo. Por eso la edificación no se mide por los ladrillos, los materiales para levantar un auditorio. No es de ese templo que el Señor espera que tú edifiques. Porque tú puedes edificar la iglesia sin tener un edificio, pero usted puede tener un edificio y no tener un templo. Diga, el templo somos nosotros. Ok, entonces se refiere a cada uno de nosotros como templo, el lugar en el que esas piedras vivas ahora son casa de Dios. Ya teniendo esa casa, dice, para ser, que es lo segundo que hay que ser, diga, morada. Mire usted, morada. Porque a la larga lo que Dios ha querido siempre edificar es una casa de su habitación. En el antiguo pacto lo puso en forma de sombra cuando dijo que ya no quería él una morada móvil que se traspasara de un lado a otro. Quiero que me edifiquen un templo y ahí yo voy a morar. Dios quería lograr un lugar de habitación donde la gente le conociera, pero no era un edificio, eso era para Israel. Para nosotros ha edificado la verdadera casa, el verdadero templo y la verdadera morada de Dios. Diga, somos nosotros. Así lo dice Hebreos, que nosotros somos la casa, la morada de Dios. Y mire usted, y luego dice, para hacer un edificio. Esa casa, ese edificio, esa morada, son el resultado de lo que se edifica. A eso apunta lo que estamos edificando. Y es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Realmente hay morada de Dios en la vida de los santos? ¿Qué quieren los santos? Una visitación de Dios, una manifestación de Dios. Oh, aleluya, no se pierda. Mañana, noche de fuego. Y la gente quiere manifestación de Dios, del poder. El culto estuvo glorioso, hermano. Tuvimos una visitación de Dios. No, Dios no estaba para visitar a nadie de nosotros. Él vino a habitar, a morar para siempre, lo acabamos de oír. Entonces usted no espera una visitación de Dios, no espera una manifestación de Dios. Usted necesita es la habitación de Dios donde Él exprese su vida. El propósito de esa casa, escuche, no es hacerte sentir bien, es Cristo trayendo su vida a tu vida para que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Cristo expresando su vida en la casa que Él habita. ¿Que Él qué? Habita. No visita, habita. Que tiene derecho absoluto. Esa casa sencillamente es su morada. Pero por cuanto Él es el Señor de la casa, no tiene áreas restringidas. Si tú llegas como visitante, sí tiene áreas restringidas, ¿sí o no? Te dicen cuando llega, bienvenido para estar en nuestra casa estos días o estos meses, esta es tu habitación, y le muestran 2 o 3 cosas. Pero no todo tú lo puedes entrar al cuarto allá, en las cosas privadas de la casa, porque usted es un ¿qué? Un visitante. Y así muchos tratan al Señor. Un visitante. Bueno, de hecho así lo invitan. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenida usted le da a un visitante. O cuando usted llega a su casa, le dicen bienvenido. No, usted llega a su casa, es el lugar de mi morada. Puedo entrar al cuarto que quiera, al lugar, ahí yo no tengo sitios restringidos. Si soy el Señor de la casa. Entonces nosotros hemos tratado al Señor de la casa como un visitante.
al que le decimos que venga, que descienda, que bienvenido. Porque es un lenguaje que suena muy religioso, pero no es correcto. El lenguaje es, diga, morada suya. Entonces se tiene que respetar ese principio de gobierno. El señor de la casa, el que define lo que se hace en esa casa, es el dueño de la casa. Que no solamente dijo la voy a edificar, sino que la compró a precio de sangre. O sea, Él es dueño por dos cosas: por creación, Él es el que la diseña, y por redención, es el que pagó el precio para tomar posesión de ella. ¿Tomar qué? Posesión. No le siga arrendando cuartitos de tu vida al Señor. No. Sí, porque algunos dicen, no, hermano, ahí no se meta, porque eso es mi vida privada. ¿Cómo que vida privada? ¿Usted no tiene nada privado? Si el Señor de tu vida, usted no tiene nada privado. Él es el dueño de todo. Muy bien. Quinto, todo lo que se edifica debe conservar, guardar una estructura sólida. Conociendo el propósito de lo que se quiere edificar, entendiendo el diseño que yo te hago en gráfica, qué es lo que vamos a lograr, y haciéndolo de acuerdo a lo que los planos indican, ya pusimos el fundamento, que es lo primero, ¿no? ¿Qué sigue después? Después de que se puso el fundamento, dice, ahora va el techo. No, va eso. Se llama estructura, que son los pilares, los puntos de amarre que puestos sobre el fundamento le van a dar solidez a las paredes, a los ladrillos y a todo lo que se haga. Diga estructura. Yo quiero decirte algo. Hay cosas en la edificación que a criterio usted puede cambiar y no van a afectar ni a destruir la edificación. Por ejemplo, tú llegas y dices, a mí esa ventana ahí no me gusta, me parece que no queda bonita. Cambie la ventana, quite la ventana, eso no arruina la edificación. ¿Correcto? Pero usted no puede decir, mire, a mí esa columna ahí no me gusta. Yo creo que eso quedaría mejor. No, hay dos cosas que no puedes tocar, no puedes mover, no puedes alterar: el fundamento y la estructura. Porque una vez tú lo toques, va a arruinar la edificación, va a colapsar. Entonces diga, estructura y fundamento son innegociables, son intocables. Y ahí donde yo te digo, los rudimentos, quítelos o póngalos, eso no afecta para nada. Que lo haga o no lo haga, eso no altera el diseño. Pero estructura y fundamento sí son pilares fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los elementos estructurales de esta casa sobre lo que son edificados los santos? Hay 4 pilares que yo encuentro en lo que Jesús enseñó y en lo que Pablo, como perito arquitecto, puso. Esto mismo enseño yo en todas las iglesias. Diga, en todas las iglesias. Pablo pudo cambiar de métodos, formas, estilos, pero no de estructura ni de fundamento. Esto es para todas las iglesias. Algunas pueden tener un tamaño más grande, otra forma. Entonces, pero lo que es fundamento y estructura, esto mismo enseño. ¿Qué era lo que Pablo enseñaba? Si usted lee libro de Hechos, último versículo, el último capítulo, dice, y Pablo quedó en una casa alquilada en Roma, enseñando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que enseñaba? Lea Hechos y lea las cartas, iba enseñando el evangelio del reino de Dios.
Ese es un asunto estructural. A una casa espiritual tú no la puedes edificar diciendo, no, nosotros con eso de reino no nos metemos. Nosotros queremos el evangelio de liberación. El Señor nos ungió fue para eso. Usted está cambiando la estructura. El evangelio del reino de Dios no es una moda, no es un discurso, no es algo que si tú quieres o te gusta. No, porque yo no te estoy hablando de una posición escatológica, sino de un evangelio. El evangelio del reino de Dios. ¿Sabe cuál es? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Pues si no lo conoces, ¿cómo lo vas a poner? Y ahí es donde mucha gente tiene congregaciones evangélicas, pero no iglesias del reino. Porque tienen que tener este pilar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, decir iglesia no es lo mismo que decir reino de Dios. Son dos asuntos inseparables, pero diferentes. El reino de Dios es todo ámbito espiritual donde el rey ejerce su dominio, expresa su influencia, establece sus leyes y gobierna sin interrupción alguna. Eso es reino, kingdom, basileia. Entonces, si no entendemos el evangelio del reino de Dios, le estamos quitando a la iglesia el hábitat natural donde ella desarrolla la vida del rey. La vida del rey no se da en la congregación, sino en el reino. ¿Cómo se llama Jesús? Diga, el rey. Para que un rey tenga su kingdom, un king tenga su kingdom, entonces tiene que tener el hábitat legal donde él se desarrolle. Por eso es que Cristo nos saca de la potestad de las tinieblas y nos traslada ¿a dónde? Porque el reino de Dios es el único lugar en que la iglesia tiene su expresión legítima. La iglesia no puede ser iglesia separada del reino de Dios. Por eso nadie puede decir, no es que nuestra congregación, nosotros del reino de Dios no enseñamos nada. Entonces usted no tiene hábitat donde ella exprese la vida del rey. ¿Entendimos esto? Y no le estoy hablando del reino de Dios, un sitio allá en el cielo, al lugar que irás cuando te mueras. No, al reino de Dios es el hábitat al que tú entraste cuando naciste de nuevo. Nadie puede entrar y ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Usted no entró a la iglesia, usted entró al reino y allí conoció la iglesia. Porque la iglesia no puede ser conocida sino en el hábitat en el que el rey la ha diseñado. Fuimos diseñados para el reino, no para el culto. Fuimos diseñados para el reino, no para la congregación. El que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo salmistas, predicadores. ¿Qué fue lo que nos hizo? Reyes y sacerdotes. Diga reino. Entonces, este reino de Dios, sin ser una realidad desligable de la iglesia, por ser un ámbito espiritual, trasciende los límites visibles. Una congregación tú sí la puedes definir. Una congregación. Mi congregación está en tal parte, somos tantos, tal familia. Usted la puede definir, ¿sí o no? Pero una iglesia, ¿cómo la define? Si ella está en un reino espiritual, donde usted no puede, en el reino usted no cuenta quiénes son. En una congregación sí. Entonces no confunda la expresión de la iglesia con el hábitat del reino. Ahora, para comprender nosotros realmente lo que es
la iglesia tenemos que conocer, diga, el reino. Punto. Pilar, no lo puede quitar y siempre lo debe respetar y poner. Segundo, ¿qué era lo que Pablo anunciaba? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. ¿Qué era lo que tenía poder para sobreedificar a los santos? La palabra de gracia. Cristo, lleno de gracia y de verdad, encargó a sus apóstoles y particularmente a Pablo, el apóstol de la gracia, a que conociera las inescrutables riquezas de la gracia y la pudiera dar a conocer. Lea Efesios, Colosenses, lea Romanos y usted va a entender a un apóstol predicando el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Diga, las riquezas de la gracia. Punto. Esa es la otra estructura. Estoy poniéndole las 4 columnas que sobre ese es el fundamento, el evangelio del reino. Eso ya tiene solidez. Ahora, el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿Es otro evangelio? No, es el mismo, pero tiene otra expresión y conocimiento. Y aquí entramos en un problema, porque la gente cuando oye gracia piensa en ¿qué? En doctrina. Si enfatiza mucho eso de la gracia, me imagino que debe ser calvinista. Y yo no sé por qué habla de esa gracia y gracia y gracia. A lo mejor no será de creciendo en gracia. ¿Conocieron esa secta aquí? Ok. Porque como nosotros siempre se nos habló fue el evangelio de condenación, el evangelio de ley, el evangelio de obras. Haga esto para que Dios te bendiga. Venga, ayune esto, busque la presencia para que Dios te santifique. Entonces nos hablaron de un evangelio de ley. Y la palabra gracia nos suena como libertinaje, como de las iglesias frías. Son prejuicios, porque lo hemos asociado con doctrina. Las inescrutables riquezas de la gracia no son doctrinas, son expresiones de la vida de Cristo. Ahora, Pablo explica estos distintos aspectos: la elección, la predestinación, Romanos, de la redención, de la santificación, de la regeneración, de la justificación, de la glorificación. Todas esas son riquezas de la gracia en Cristo. Porque la gracia no es una doctrina, ni es una dispensación, como se ha enseñado. No es que estamos en la dispensación de la gracia. No, la gracia no es ninguna dispensación. La gracia es una expresión del favor de Dios a través de la historia. Noé halló gracia, Dios guardó por gracia a Israel, porque si le hubiera aplicado la ley, ¿qué tenía que haber hecho Israel? Morir, porque el que viola la ley en un punto se hace acreedor de toda. Entonces Dios le guardó. La gracia siempre ha estado, porque es eterna. Solo que en Cristo se manifestó en plenitud. Cristo, lleno de gracia y de verdad, vino a hacernos saber la naturaleza de Dios, porque la gracia describe la naturaleza de Dios, la esencia del ser de Dios. Dios no tiene gracia, Él es gracia. ¿Aló? Porque es parte de su esencia. Entonces, yo he dicho que todas esas doctrinas que le llamamos de la gracia son como la receta de comida. Usted coge una receta, un recetario. Queremos preparar este plato de comida y le va a decir qué ingredientes lleva, qué cantidades y porciones se usa, qué cantidad de sal, cómo lo tiene que preparar, qué condimentos añadirle. Ahí la receta te hace saber el plato de comida, ¿sí o no? Pero yo le pregunto, que tú domines, sepas de memoria la receta,
Eso te alimenta, eso te nutre. O cuando tú quieres llenar tu estómago, dice, ay, voy a coger la página 27 del plato tal y me la voy a comer. No, la receta explica el proceso para hacer esa comida, pero no llena, no nutre, no da vida, aunque la conozcas de memoria. Así pasa con mucha gente. Conoce la receta, discute, no que la elección es así, que para acá, que aquello, va aquí antes o no. Conoce la receta, discute la receta, habla qué lleva la receta, pero nunca se nutre. Por eso cuando hablamos de esto, yo no vine a hablarte de doctrina calvinista o arminiana, te vine a hablar de la realidad de Cristo. Él es la comida. Come a Cristo, el pan de vida, ingiere a Cristo, porque cuando Él llega a ti como alimento, ahí sí se metaboliza. Esa comida llega a ser parte de ti mismo y es la que va a tener la expresión de los nutrientes que están allí. ¿Correcto? Diga, Cristo es mi comida. Cristo es mi comida. A Él es el que venimos a comer, no a discutir de la receta. Así que no quiero entrar en discusiones. Si la salvación se pierde, no se pierde, y esto, aquello. Esos son doctrinas que lo que han hecho es separar a los creyentes, pero no nutrirnos de la gracia. ¿Aló? Muy bien, entonces, ¿cuál es el segundo aspecto que Pablo enseña? Diga, la riqueza de la gracia. Lea conmigo la declaración que él hace. ¿Alguien tiene Efesios capítulo 3? Quiero mostrarle algo allí. Efesios capítulo 3, verso 2. Mire lo que habla Pablo. Él se presenta como aquel a quien Dios le llamó a ser un administrador de la gracia. ¿Correcto? Gracia dice que es dada en Cristo, que Dios se la reveló a Él y que Él ahora la enseña a todos los santos. Y que ustedes leyendo podéis entender. ¿Cuál es esto que Dios quiso revelar en Cristo? Y Él se presenta allí justamente como un experto en economía. Diga, la economía de la gracia. En la cual hay un orden de distribución, porque eso es economía, o economos, la administración de la casa, que la hacía un poiconomos, un mayordomo, entendiendo lo que el señor de la casa dijo, que se distribuyera, le dotó de todos los recursos. Usted no tiene que ir a comprar, a hacer nada, a traer nada, ni a poner nada. Yo soy el dueño de la casa y te dije qué es lo que tiene que dispensar, distribuir, administrar. ¿Quién da esas regulaciones? El señor de la casa o el mayordomo. El mayordomo solo es fiel a hacer lo que el dueño le encomendó. Eso es lo que dice Pablo. El Señor de toda gracia me puso a mí como un administrador para que yo dispense, sirva a los santos de estas riquezas de la gracia que son dadas en Cristo. Entonces, la economía de la gracia o el evangelio de la gracia es la administración de los asuntos prácticos y espirituales que Dios nos ha dado como regalo en Cristo, porque Él es el que está lleno de esa gracia. Y ahora, como Pablo, podemos aprender esa pedagogía para instruir, para enseñar, para afirmar a los santos. Los encomiendo a la palabra de gracia, porque es la que tiene poder para sobreedificaros. Entonces, es sobre esa estructura que Él sobreedifica las piedras vivas. Diga, las riquezas de la gracia. Este evangelio de la gracia produce cambios sustanciales en la vida de los santos, porque es el poder de Dios. Tiene poder, diga poder. ¿Cuántos creen que tiene poder? Debe creerlo, es porque Dios lo declara, no porque usted lo sienta. Dice la Escritura que la palabra de gracia tiene poder.
¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Aunque no lo sienta, es porque Dios lo declara. Tiene poder. ¿Para qué? Primero, sobre edificarnos, hacernos crecer en Cristo. 2, para darnos herencia. O sea, es la que nos posiciona con mentalidad de hijos herederos. No de gente necesitada que viene a buscar que Dios le dé, que Dios le supla, que Dios lo bendiga. No, ya usted es un hijo heredero porque la gracia así te otorga ese derecho. Y tercero, para santificaros. No hay cosa más poderosa para lograr la santidad en la vida de los hijos de Dios que la palabra de gracia. Nosotros hemos pensado que son las normas, los reglamentos. No haga esto, no haga aquello, aquí se prohíbe esto. Y mire cómo se enseñó muchas veces el evangelio de santidad, diciéndole a la gente, no haga aquello. Esos son normas, esos son prohibiciones y caprichos muchas veces de alguien que quiere mantener a la gente manipulada o controlada o con intimidación a que guarde ciertas cosas. Eso no santifica a nadie. Lo que santifica a los creyentes es la palabra de gracia. Ella sí tiene poder para santificaros. Entonces, esa palabra de gracia, diga, es una economía, es un mensaje, porque es un evangelio, es una forma de vida, diga, una forma de vida. Es el poder de Dios actuando en aquel que ha recibido. ¿A qué lo lleva eso? Romanos 5:17, a reinar en vida. Diga, aleluya. ¿A qué? A reinar en vida. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más por Jesucristo reinarán en vida. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aleluya. Porque hay muchos creyentes atados, esclavos en su vida, porque no se les ha predicado la palabra de gracia que tiene poder para que ellos puedan reinar en vida. Amén. Entonces, ya estamos definiendo las estructuras. Mire aquí esta mesa, ya ve la solidez que ella tiene. Evangelio del reino, el evangelio de la gracia. ¿Qué evangelio, qué palabra tengo que yo poner que Jesús estableció y que Pablo fundamentó? Diga, el evangelio del nuevo pacto. Evangelio del nuevo pacto. Es lo fundamental para hacer el ministerio de la edificación de los santos. ¿Quiénes son los competentes, versados, eruditos, expertos para hacer el ministerio de la edificación de todos los santos? Los ministros competentes. ¿De qué? El nuevo pacto. Ahí entramos con otro asunto. La gente hoy dice, no, a mí esa onda de nuevo pacto a mí no me gusta. Eso me parece que es como una nueva doctrina, una ola que apareció ahora. ¿Quién te dijo que el nuevo pacto es una ola, una moda o una nueva doctrina? ¿Quién te lo dijo? Los prejuicios religiosos. Pero Dios lo establece en Romanos 8 como el punto principal. ¿Cómo lo llama? El punto principal. ¿Qué es lo que nos hizo? Ministros competentes. ¿De qué? De liberación, de oración, de alabanza. ¿De eso fue que nos hizo ministros competentes? No. ¿De qué? Le pregunto, si competente quiere decir experto, versado, erudito, capaz, profesional. ¿Tú puedes ser experto en algo que ignoras? No. El experto tiene que tener ¿qué? Conocimiento.
no buen corazón, no es suficiente. Conocimiento. ¡Bum! Se me arruina el micrófono. Aló, no habla nada. Llevo allá al hermano Pablo, que es técnico, estudió algo de electrónica y él sí es competente. ¿Aló? ¿Quién hizo la función? El que tiene el conocimiento de la materia. Tú y yo somos ministros competentes del nuevo pacto. Y a ese ministro usted le pregunta, explíqueme el nuevo pacto. ¿Y eso qué es? ¿De qué me está hablando? ¿Y con qué se come? Yo no conozco esa doctrina. Es que el nuevo pacto no es una doctrina. Tristemente, es la asignatura con mayor ignorancia en la iglesia hoy. Tremendo. Pregúntele a pastores, apóstoles, pregúntele a eruditos de seminario, pregúntele al creyente que lleva 15 años, explíqueme el nuevo pacto. ¿Y eso qué es? No pueden entenderlo, definirlo. ¿Cómo tú defines la verdad presente del nuevo pacto? ¿Verdad presente? ¿Qué es eso? O sea, no conocemos lo básico del nuevo pacto. ¿Cómo podemos edificar? ¿Qué es lo que somos? ¿De qué? Eres ministro competente del nuevo pacto para que haga el ministerio de la edificación de los santos. Nuevo pacto, gracia y reino no son doctrinas ni cosas opcionales que usted le pone cuando quiera. No las puede quitar. No es que esta mesa se sostiene con 2 pies, no, 4. Esas son las estructuras que usted no puede cambiar. Entonces, lamentablemente, el punto principal se ha tenido como opcional. Yo no quiero saber nada de eso. Yo prefiero más bien seguir lo que conozco. Gente, por no querer el proceso de aprendizaje, porque usted es competente por conocimiento, ¿sí o no? Y para crecer en el conocimiento tiene que tener capacitación, ¿o no? Tiene que tener formación. Por eso, escuche, una cosa es que sea ministro competente por posición. Él ya me hizo, y ya me declaró que soy ministro competente. Eso en cuanto a posición. Pero yo seré competente por formación. O sea, yo tengo que tener competencia que proviene de Dios, pero tengo que crecer en el conocimiento del pacto en el que Él me hizo. Y este es el asunto en el que muchos no están dispuestos. ¿Por qué? Porque como esto requiere otro orden, ¿cuál orden es? El de Melquisedec. Es otra cosa. Usted le pregunta mucho, ¿qué es el orden de Melquisedec? Melquisedec, ¿quién es él? Piensa que es el tío o el abuelo que le está hablando. No, Melquisedec. ¿No entiende usted el orden de Melquisedec? Porque claro, como siempre ha practicado, ha leído, ha hablado el orden arónico, en el que usted sí conoció el tipo, la sombra, la figura, el simbolismo, en eso crecimos, pero el orden de Melquisedec, yo no sé qué es eso. Entonces, tiene un orden, tiene unos términos, o sea, tiene un lenguaje, lo tiene que hablar de acuerdo al pacto en que Dios declara el evangelio de Cristo. Y es increíble que esa es una
Y le quiero decir que si usted quiere ser ministro competente, lo primero es que tiene que tener la determinación de empezar a cambiar su lenguaje, sus prácticas, porque ha sido tan improntado en nosotros la forma de hablar, de cantar y de orar, porque toda la vida crecimos en el orden de Aarón. Ay, ay, ay. ¿O no? Vaya a una congregación, escuche cómo canta, usted dice, entienden. O dice, todavía no sabe. Porque si las canciones son, Señor, llévame a tus atrios, ven, ven, de madrugada te buscaré, que suenan, no está en los salmos, sí, en los salmos, pero no es la verdad en la que Dios nos habla, la verdad presente en Cristo. Ay, ay, ay. ¿Quiere entender los términos? Lea las cartas apostólicas. Ahí están los planos, los códigos en que este pacto se describe. Cosas tan sencillas, pero mire cómo está tan metido en nuestra psiquis. Dios te bendiga, hermano. ¿Sí o no? Ese es el lenguaje evangélico, el saludo nuestro, ¿correcto? Y es arónico. Ese no es del nuevo pacto. O lea las cartas. ¿Dónde dice Pablo? Dios le bendiga, hermanos de Éfeso. No, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no? ¿Cuál era el saludo? Gracia y paz. ¿Cuál es nuestro saludo? Dios te bendiga. ¿Y de dónde lo aprendimos? De Aarón. Si todo el tiempo lo vi en el escenario. Así hablaba el pastor, así hablaba el hermano, así hablaba, así me saludaba, así lo aprendí. Y con eso nomás muchos hacen una bronca y dicen, ¿qué es esto? Pero si usted no se corrige, está hablando como Aarón, porque así hablaba Aarón. Dios le dijo, número 6:24, Aarón, y bendecirás a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro, Jehová tenga sobre ti paz, Jehová ponga en ti misericordia. ¿A quién le tenía que hablar? A los hijos de Israel. ¿Tú eres hijo de Israel? No. ¿Tú estás bajo el sacerdocio de Aarón? No, tú eres hijo de Dios. Bajo el sacerdocio de Melquisedec, donde tú, partiendo de la realidad en Cristo como herencia de gracia, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ya estoy bendecido? Entonces, ¿por qué tengo que decirte Dios te bendiga? Ya estoy bendecido. Porque muchas veces lo hemos entendido, pero sigue siendo una costumbre tan arraigada que eso sale. Por eso es que hay que tener intencionalidad. La próxima no lo voy a decir. Y eso te va a tomar tiempo para ir depurando lenguaje, en cómo oras, cómo cantas, cómo predicas, porque usas a Aarón y su terminología para edificar a los santos. Entonces, por esa razón, muchos dicen, sí, eso el nuevo pacto es verdad, pero hermano, yo prefiero quedarme con lo que ya sé. Esto ya lo domino. Enseñarle a la gente que corra la unción, que sienta el fuego, a mí me funciona, dicen algunos. Y con eso yo he visto crecer. ¿Yo para qué me voy a poner a cambiar esto? Entonces prefieren quedarse como maestros del viejo pacto y no entrar como aprendices del nuevo pacto. Yo prefiero ser un aprendiz en el nuevo pacto, que es el orden correcto, y no ser un maestro experto en el orden de Aarón, que ya no funciona. ¿Aló? Muchos no quieren, no es que no crean, no quieren pasar del orden de Aarón al orden de Melquisedec, del ministro del viejo pacto a ser ministros competentes. No quieren, porque le demanda disciplina, renuncia, humildad de que otro le enseñe. Ay, ese pastor de la mega iglesia, ¿cómo va a venir este hermanito a enseñarme a mí? Porque lo primero que le pregunta a uno, ¿y usted cuántos miembros tiene? O sea, te quiere desautorizar de lo que tú enseñas
porque te va a calificar por estatus, de números. ¿Y quién es tu cobertura? ¿Y qué título llevas? ¿Reverendo? No. En esto, diga, nos hizo. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto. En este pacto todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Aquí no hay rangos, aquí hay ministerio. Entonces, nuevo pacto es una estructura que tiene que ir desde el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Si usted predica a Cristo, tiene que predicar el evangelio del reino de Dios. Si usted predica a Cristo, tiene que predicar las inescrutables riquezas de la gracia. Si usted predica a Cristo, tiene que predicar la verdad presente, el nuevo pacto. Y lo cuarto, de lo que es Cristo como vida, diga la ley de vida. O sea, el espíritu de vida. Este es otro pilar que Pablo estableció, porque era la vida en el espíritu. Cristo como espíritu vivificante ya se ha impartido. Está en nosotros, somos uno con Él, pero estas leyes de vida yo las tengo que conocer. ¿Por qué muchos creyentes confunden la ley de vida del espíritu, que es orgánica, dinámica, natural, con reglas? Porque se les ha enseñado a ser espirituales a través de mecánicas. Si ora, si lee, si se congrega, usted va a crecer espiritualmente. ¿Cuántos han oído eso? Y yo conozco gente que se ha congregado por 30 años, ora todos los días, lee la Biblia y son unos niños espirituales. Porque a ti no te da crecimiento espiritual ciertas mecánicas que practiques. El crecimiento espiritual viene por algo dinámico. ¿Cómo se llama? Diga, la ley de vida. La ley de vida. En Cristo Jesús. Romanos 8. La ley de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo. Eso se tiene que establecer como una estructura. Porque no puede haber vida espiritual, vida de Cristo, vida del reino, si no opera la ley del espíritu. ¿La qué? Es una ley. Ley no es norma, ley no es mandamiento, ley no es reglamento. La palabra ley no es nomos, la que usa ahí, como un reglamento. Está hablando de principio superior, de fuerza dominante. Por eso él habla de la ley del pecado, no es porque es una fuerza que controla al hombre y lo lleva a hacer aún lo que no quiere. ¿Cuál ley opera en el hombre sin Cristo? La ley del pecado. ¿Y qué produce? Muerte. ¿Qué ley opera en los hijos de Dios renacidos en Cristo? La ley del espíritu. Ok, entonces esa ley es lo que mantiene bajo sujeción todo aquello que no corresponde al orden de Dios. En física hay una ley que todos nosotros estamos sujetos por causa de participar de una existencia biológica en este ecosistema o en este planeta. Se llama la ley de la gravedad, ¿correcto? Esa ley dice que todo objeto lanzado al aire es atraído al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo sujeta. Yo no digo, quédese arriba. No puedo, aunque quiera. Decreto, profetizo, quédese arriba. No se va a quedar. Porque este elemento, este objeto, está aquí, en este sistema. Si ya salgo del planeta y voy allá a la luna, ahí sí lo tiro y no sé para dónde va. Porque ya se salió de la ley. ¿Está aquí correcto conmigo? Mientras estemos en este planeta, tú y yo estaremos sujetos a la ley de la gravedad. Por más fe, unción que tú tengas, no puedes decir, no, yo quiero pasar de este edificio al otro, aquí voy a volar.
¿Puede hacerlo? Profetizo, decreto como apóstol del Señor que voy a llegar allá rápido al piso primero. Llega pero vuelto tortilla, porque está violando una ley. Esa ley te sujeta. ¡Wow! Pablo dice: la ley del espíritu de vida me ha librado de otra ley que yo no podía, de la ley del pecado. Porque toda forma de vida tiene una ley que lo gobierna. A la vida sin Cristo, ¿qué ley lo gobierna? La ley del pecado. A los que están en Cristo, ¿qué ley los gobierna? ¿Cuántos están en Cristo? Hay una ley en ti que te sujeta, que te lleva a la cruz, que te hace sentir que bajo los efectos de esa ley lo que vas a recibir es vida. Por eso no estamos hablando de neumatología, de conocer los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, hablar del Espíritu como si fuera algo que yo analizo en un laboratorio. No, estoy hablando de una ley, el Espíritu Santo. No es un objeto que yo investigo, es Dios, es la ley de vida en Cristo a la que yo estoy sujeto. ¿Estamos entendiendo? Esa es la que me ayuda a crecer en el Espíritu. Si esa ley opera en los hijos. Pero nosotros la vida en el Espíritu no se nos ha enseñado en la realidad de ley. Se nos han enseñado cosas espiritualoides, pero no la vida del Espíritu. Muy bien. Voy a concluir porque es muy lindo conocer la estructura. Tercer punto: todo lo que se edifica respeta un orden de ejecución. Principio de ingeniería, de arquitectura. Diga orden de ejecución. Ok. Diga: la edificación de los santos es una obra de construcción donde tiene que ver con formar la casa, formar el templo, formar el edificio. Diga: somos casa de Dios. Muy bien. Entonces, si el Señor es el dueño de la obra, yo dije: edificaré mi iglesia, y la iglesia es su casa, su morada. Él es el dueño, Él es el Señor. Nosotros simplemente colaboradores. ¿Qué hizo Dios? Primera de Corintios 12:28. Y puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Puso Dios en la iglesia. Primeramente, ¿qué fue lo que puso? ¿Qué dice? Diga: apóstoles. Lo segundo, profetas. Lo tercero, ok. Luego, los que hacen milagro. Luego, los que administran. ¿Quién fue el que le dio la gana y quiso que ese fuera el orden? ¿La junta? ¿El concilio? ¿Quién fue el que dijo: así se tiene que edificar en este orden? Diga: Dios. Pero hoy no. La iglesia, su edificación lo define la junta. No, nosotros queremos poner un pastor y él va a ser el primero que va a hacer esta obra. Luego el concilio dice: no, nosotros queremos abrir una nueva obra en tal parte. Ponen el dinero y contratan a un obrero, un evangelista, que vaya primeramente a abrir la obra. Lo hemos hecho a nuestra manera. La manera de Dios es esta. Quiere edificar la iglesia del Señor, independientemente cuál número sea y en qué territorio sea. Ponga primeramente apóstoles. ¿Aló? ¿No es el orden de Dios? ¿Y por qué apóstoles? Porque son más grandes, son los ungidos y son los jerarcas supremos. No, primeramente, segundo, tercero
Y luego son órdenes secuenciales, no jerárquicos. Son órdenes funcionales. ¿Ok? Sentido común. Vamos a edificar esto. Primeramente, ¿a quién traemos? ¿Al que va a poner los techos? ¿Al maestro de...? No, al arquitecto. Que haga los planos, que trace los cálculos, que haga el diseño. Lo traemos. Es el primero que tiene que entrar a la obra a hacerla. Lo define esto, aquello. Sabe cuál va a ser el peso, resistencia, qué fundamento va a llevar. Y luego dice, bueno, ya hice mi labor. ¿Qué es lo segundo que vienen aquí? Ingenieros que levantan la estructura. ¿Ok? Y luego que ellos traen los maestros de obra. Mire, usted encárguese de esto, acabados, esto, aquello. Eso es un orden lógico de construcción. Pues, amado, la iglesia, que es el edificio, la casa de Dios, ¿cómo la podemos edificar irrespetando, alterando el orden? Por eso es que a través de la historia hemos tenido mucho cristianismo y poco Cristo edificado en los santos. Porque lo que hemos es levantado estructuras, instituciones hechas por diseño de hombres, por recursos humanos, por criterios que el hombre quiere. Ay, ay, ay. Entonces yo creo que hay un llamado del Espíritu y el Señor provocando en muchos hijos de Dios, ministros de este santuario celestial, a volver a entender de que hay un orden apostólico. Y yo sé que esto de lo apostólico y profético ha traído prejuicios, desórdenes, porque algunos neófitos, otros presumidos, se autonombran, a otros los nombran. Llega un profeta afiebrado, ignorante: Dios me dice que te unja como apóstol de Mendoza. Y yo no puedo ungir a ningún apóstol. Dios te dice que te pone como apóstol de México. Yo no puedo ponerte apóstol. Nadie puede hacer eso. Ninguna junta, ningún ungido, ningún presbiterio. Porque el que los puso, ¿quién es? Dios. Y el Señor mismo constituyó apóstoles, profetas. ¿Quién los constituyó? Entonces yo no los puedo ni ungir ni poner. Yo lo que puedo es reconocer, identificar. Oh, en Él opera esta gracia, en Él fluye ese don. Y así entonces yo lo recibo, lo reconozco, pero ni lo unjo ni lo pongo. Porque el que nos unge es Dios y el que nos pone es Jesucristo. ¿Ok? Pero con toda esta charlatanería y abuso, entonces hay profetas y apóstoles por todos lados, enseñando y poniendo fundamento que no es, compitiendo para ver quién es el que tiene la red más grande, el que tiene más coberturas, y toda esta charlatanería y mercadería que se ve. Pues obviamente el que es serio y quiere entender se prejuicia. Pero yo quiero decirle algo a todos. Sé que ha habido distorsión de lo apostólico, de lo profético y de todo esto, y ha habido desinformación. No se ha enseñado correctamente. Pero que eso no te prevenga, te resista o te lleve como que yo eso no quiero. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya sido estafado con un falso no quiere decir que no existe lo genuino. Tú dices: a partir de ahora yo no creo ni recibo ni acepto en mi vida un billete de 100. ¿Por qué? Porque resulta que fue allá y le metieron uno falso. Pero por eso tú dices que ya no quieres ni quieres un billete de 100. No. Porque siempre va a existir lo falso cuando es una imitación de lo genuino, de lo verdadero. O usted se molesta: yo nunca más vuelvo a recibir un billete de $95. Me estafaron. No, porque billete 95 no existe. Nadie te va a estafar con un billete 95. ¿Correcto?
Entonces diga, si hay lo falso, es porque lo genuino existe. Lo verdadero sí lo hay. Sí hay genuinos, auténticos, verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sí los hay. Pero desde el comienzo ha habido falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. ¿Correcto? Pero eso no me lleva a decir, no lo creo, no lo quiero y no lo recibo. Porque es un asunto que Dios puso. Pero cuando se valore la importancia, la ejecución de cada gracia en esta tarea de hacer una labor entre los santos, diga entre los santos. Cada ministerio fue dado a la iglesia como un don y opera entre los santos, no sobre los santos. Pablo no dijo, yo apóstol sobre los santos, no, yo apóstol entre los santos. Ningún ministerio está sobre los santos. No es que aquí la cabeza de la iglesia es el pastor. No, ¿quién dijo eso? ¿Dónde dice eso? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Pastor no es cabeza de la iglesia. Claro, pero como ustedes vendieron un organigrama y en la estructura aparece el pastor, la junta, los diáconos. Eso es una estructura humana. La iglesia usted no la define así. La tiene que leer en los planos. Todos los ministerios están entre. ¿Qué lo diferencia de los demás santos? En que han recibido una gracia del Señor, que Dios lo puso como pastor, como profeta, pero no es porque sea superior, mayor, sino porque Dios lo puso para edificar a los santos entre los santos. Pero todos los ministerios han creído, el Señor me entregó esta iglesia, el Señor me dio estas ovejas. ¿De dónde sacó usted ese lenguaje? Y entonces creen que las ovejas, los creyentes, los santos, Dios se los trajo para que tu ministerio sea fructífero, para que tu pastorado sea exitoso. Para muchos los santos son el recurso que yo tengo para lograr mis sueños, prosperar. No, los santos Dios no te los entregó para tu beneficio. Tú fuiste dado a los santos para su edificación. Es la iglesia del Señor. ¿Aló? Hay mucho amén. Yo creo que voy a terminar, si no me dejan salir de aquí de Mendoza. Pero es que si estas cosas no se corrigen, vamos a seguir viendo todas estas distorsiones, disfunciones y vamos a estar, hermano, no haciendo las cosas a la manera de Dios. Entonces, ahí es donde está el peligro de que si no se respeta el orden de ejecución, se va a construir una torre de Babel. Les pongo un ejemplo de la historia nuestra, aquí los que venimos de esta época. Tal vez algunos no van a saber de qué voy a hablar, otros sí, porque son contemporáneos. Pero hubo un daño a la iglesia en Latinoamérica. Y fue porque se trató de edificar a los santos no respetando el orden. La iglesia empezó a recibir la influencia de evangelistas. La época de los 50, de los 60, fue una euforia de los evangelistas. Si recuerdan los de mi época, en Latinoamérica vimos evangelistas como Gigi Ávila, Jorge Rasky, los hermanos Jiménez, algunos ministerios, aún de aquí de Argentina, mi hermano Anacondia, son evangelistas, los que Dios puso para hacer la obra del ministerio. Pero según el orden de Dios, ¿qué lugar de la edificación tienen ellos? El cuarto lugar, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestro y luego los que hacen milagros. ¿Correcto? Muy bien. La iglesia, porque como le gustan los milagros, el fuego, la unción, y creen que el don es equivalente a la revelación.
que Dios te use con un don no significa que Dios te ha dado la revelación. Y otro daño que causó un evangelista es Benny Hinn, que tuvo luego el que retractarse de cosas que enseñó. ¿Y por qué? Porque todo el mundo creían que estaba ¿qué? Ungido. ¿Qué hicieron estos evangelistas? Normalmente todos hacían lo siguiente: en la noche era la cruzada de milagros, noche de fuego, milagros, y ocurrían milagros, algunos genuinos, otros ficticios, pero ocurrían. ¿Sí o no? Diga, milagros, señales, sanidades. A la mañana siguiente, el seminario para pastores y líderes. Y venían estos evangelistas a equipar a los santos. Convencidos de que estaban ungidos, tenían el derecho de enseñar lo que creían. Entonces mi hermano Gigi Ávila comenzó a hablar de la doctrina de la santidad. No sé si algunos lo escucharon. Yo lo oí presencialmente, leí sus libros, El ayuno del Señor. Y como era ungido y un hombre espiritual que oraba y ayunaba, creímos que todo lo que él enseñaba era ¿qué? ¿Verdad? Sana doctrina. Pero los que venimos de esa época saben que él enseñó que santidad era no película, no pantalón, no pantalla, no playa, no pelo teñido. Eso era santidad, que esto lo demás. Y no cajón del diablo. ¿Recuerdan? Que hasta hacía holocausto de quemando cajones del diablo. Eso él lo enseñó, ¿o no? La gente creyó que esa era la doctrina de la santificación de la iglesia. Pero como estaba ungido, lo que dijo, todo el mundo dijo amén. ¿Qué pasó cuando él se iba? ¿Qué quedaban los pastores? Hermana, ya no más pantalón aquí. Y trae el televisor ese porque es cajón del diablo, hay que quemarlo. Y hermanita, si usted se tiñe el pelo, no puede ser más ujier. Seguimos las reglas de santidad que un evangelista nos enseñó. Y que eso sea, ¿perdón? Ah, sí, eso es lo irónico. Al comienzo el cajón del diablo era el televisor, pero luego Dios me habló y me dijo que pusiera un canal de televisión. O sea, ya ahora sí, ahora ¿cómo le va a decir a los hermanos? ¿Cómo van a ver predicando? Compren de nuevo el televisor, que ahora sí ya no es cajón del diablo. Ahora es para que me escuchen a mí. Eso es ignorancia. Pero la gente lo creyó. Y ese legalismo todavía corre por Latinoamérica. Batallamos con congregaciones donde lo ven entrar a usted con blue jean y ya te dicen que eres una Jezabel. Hoy todavía se piensa así. Pero fueron reglas humanas de una falsa doctrina. Eso sí es una falsa doctrina, porque está alterando la gracia santificadora que es dada por Cristo. No, el Señor me habló después de 40 días, en el día 40, Dios me visitó, el ángel de Jehová estuvo y me dijo. Eso usted lo puede leer en el libro que se llama El ayuno del Señor, donde él dijo que el Señor le habló: Gille, no te morirás, porque tú te irás en el rapto de la iglesia. Lea el libro El ayuno del Señor de Gille Ávila. Ahí aparece, y él empezó a enseñar. Cristo viene pronto. ¿Recuerda el mensaje de él? Cristo viene pronto, el rapto, el anticristo, las señales finales. Porque él es, claro, si todavía tenía 50 y pico de años, 60, podía creer de que venía el rapto. Ya Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Qué universidad, qué trabajo? Ore, ayune, santifíquese, que Cristo viene pronto. Y esa mala escatología llevó a que muchos profesionales abandonaran sus trabajos, no fueran más a la universidad porque eran engendro del diablo, porque iba a venir pronto el Señor. Y ya nosotros sabemos que Gille se murió y Cristo no vino. Pero no se enseñó la doctrina del rapto.
como algo inminente que ya era porque Dios le habló. Herejía. Aló. Yo amo, yo respeto y honro la memoria de un hombre de Dios, pero no quiere decir que lo que él le enseñó sea verdad de Dios. ¿Entendimos? ¿Y por qué hubo ese desorden? Porque entra el que hace milagros a establecer la doctrina. ¿Quiénes son los que ponen la doctrina? Apóstoles y profetas. ¿Quiénes explican y aclaran la doctrina a los santos? Maestros. Por eso es que está el orden, el fundamento, la estructura, evangelio del reino, evangelio de la gracia, evangelio del nuevo pacto, de la vida en el espíritu. Esa doctrina que sí es estructural, fundamental, la ponen apóstoles y profetas. Apóstoles que conocen los misterios de Dios, lo enseñan desde la verdad en Cristo. Y profetas que tienen ingeniería espiritual y pueden dirigir en la verdad que pusieron los apóstoles a los santos. Una vez establecidos, vienen los maestros que empiezan a aclarar, a explicar las cosas más sencillas. ¿Está aquí? Eso se llama orden de ejecución. Eso no se respetó y por eso lo que hoy tenemos es un arroz con mango. Cada denominación cree la doctrina que tiene. Tal concilio, no, aquí nosotros somos de doctrina pentecostal. Y aquí, no, nosotros somos de doctrina bautista. Y aquí, no, nosotros tenemos la sana doctrina arminiana. Y aquí, la doctrina de la reforma, calvinistas. ¿Quién dijo que esas son las doctrinas de la iglesia? La Biblia dice que era en la doctrina de los apóstoles, no de los bautistas, ni de los pentecostales. Porque los apóstoles, si es apóstol, debe conocer fundamento. Si es apóstol que Dios puso, debe conocer estructura. Si es apóstol de verdad, debe saber cuál es el diseño. De lo contrario no es apóstol. Porque ¿cómo va a edificar a la iglesia si no sabe el orden, la naturaleza, el fundamento, la estructura de fe para los santos? Entonces no me diga que es apóstol porque tiene 100 iglesias. No. Yo conozco gente que tiene 100 iglesias, 500 iglesias, y son gente que han desarrollado iglesias, pero no saben nada de lo apostólico. ¿Aló? Que es apóstol porque así lo nombran. No, no es si lo nombran, es si Dios te puso. Y si Dios te puso, te dota de las habilidades y gracias para hacer la tarea. Amén. Amén. Bueno, entonces hemos terminado. Esta noche vamos a conocer, diga, los diseños de Dios. Y cuando veamos esos diseños vamos a entender un Dios de precisión que en su soberanía hace lo que quiere y en su sabiduría determina cómo lo hace. Y solo le voy a dejar como una provocación. Sí, porque como le digo, la gente escucha esto y le parece de que muy bonito el tema, él habló. No, esto no es si es bonito. Esto si usted está dispuesto y obediente a seguir lo que el Señor dice. Vaya conmigo, ahí le voy a dejar las inquietudes para que diga, wow, dígale que está al lado, no te la puedes perder. Muy bien, vaya conmigo, le voy a hablar del diseño de la creación, del macrouniverso, del diseño de Dios en Adán, creado a su imagen y semejanza, del diseño de Dios en el arca que representa para Noé, que Dios le da las instrucciones, medidas, materiales, forma y razón por lo que la haga, porque todo lo que se diseña por Dios tiene un propósito. El diseño del tabernáculo, el diseño del templo, pero le voy a hablar del diseño que Ezequiel vio. Por favor, vaya conmigo, Ezequiel 43.
verso 10 y 11. Este es del templo, pero no el de Salomón, que ese lo recibió David. Este es del templo celestial, una figura del verdadero templo. 43. Sí, verso 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Diga, la casa. Dios la pone como un diseño suyo y un punto de referencia para que Israel se mire a sí mismo y vea qué deficiente es. Y avergüéncese de sus pecados. Y midan el diseño de ella, o sea, de la casa. Diga, midan el diseño. O sea, compare las formas del diseño de la casa. Diga, el diseño de Dios revela nuestra condición. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, si hay arrepentimiento, va a haber entendimiento. Y hazles entender. Dios no le da a conocer sus secretos a un necio, a un rebelde, a alguien que dice, yo lo hago a mi manera. Olvídate, Dios no te va a enseñar nada. Puedes escuchar, pero no vas a entender. Y hazles entender si se avergonzaren. Y le vas a entender el diseño con todas sus formas, sus salidas, sus descripciones, sus configuraciones, todas sus leyes. Descríbelo, el diseño. Póngalo ante sus ojos, que lo vean en detalles, sus medidas, su forma. ¿Para qué? Para que guarden, respeten, se ciñan a todas sus formas. Lo que le da forma a mi vida es la forma que Él tiene. El diseño es Cristo. Y todas sus reglas, ¿y qué dice ahí? Y las pongan por obra. El Señor no te hace entender esto para que diga, wow, tremendo, eso no lo sabía. Ya tengo el mensaje para el domingo. No es para que prediques, para que lo pongas por obra. Punto. ¿Quiere algo más? Esta noche a las 6:30 iniciamos. Va a ser algo poderoso. Padre, gracias te doy por este tiempo maravilloso. Hemos sido expuestos a la palabra, a la expresión de tu Espíritu que nos ilumina, que nos habita y que nos guía a toda verdad. Ese Espíritu Santo que es Cristo, Espíritu vivificante, impartido, morando en nuestro espíritu vivificado, que podemos conocer las cosas que son de Dios, en ese diseño perfecto, en Cristo, a quien tenemos que ser conformados por la ley de vida del Espíritu. Haciendo, Señor, que todo lo que es carnal, natural y adámico se desprenda de nuestras mentes y corazones. Todo lo que en un sistema religioso arónico hemos aprendido, lo renunciamos. Solo abrazamos lo que es genuino, lo que es verdadero, lo que es legítimo y procede de Dios en Cristo. Conformados a la imagen del diseño celestial. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros lo que reciba del Señor tenga la determinación de entenderlo y ponerlo por obra. Gracias, Padre, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y a través de ese conocimiento de Cristo estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Amén.